En esta vida no se elige el lugar en el que se nace ni el lugar en el que se muere, pero dependiendo del primero se va marcando la ruta que nos lleva al segundo. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos va forjando el camino de nuestro destino. La concepción de destino nace en la tragedia griega y en el enfrentamiento del ser humano con aquello que lo supera. Que hay muchas cosas que nosotros hacemos pensando que son libertad y que en el fondo se trata es más bien de una respuesta a nuestros instintos, ¿no? Porque habitamos pues como entre el eros y el tánatos, la vida y la muerte y los deseos de reproducirnos. Entonces siempre estamos con eso, siempre como hay un juego entre el destino y la libertad, y depende mucho de la postura, sobre todo las posturas que hablan de un mundo inconsciente, de unas necesidades corporales, ven en cierto modo eso como el destino, un destino que la gente busca cumplir finalmente, y otros que ejercen y hablan mucho de la libertad en términos de un libre ejercicio o ejercitación del ser y del asombro. Las pasiones son parte de nuestro ser y en ese caso estamos destinados a ellas para llegar a aquello donde siempre nos estamos inventando, reinventando y finalmente nos estamos creando y recreando el mundo. En toda la experiencia del sistema solar hemos visitado pues, diversos países, de lugares varios. Por ejemplo, desde 2010 empezamos a ir a Europa y en Norteamérica, Centro y Suramérica también hemos estado. Cuando estuvimos en Europa, estuvimos en Francia, en diferentes ciudades de Francia, en Lille, en la misma capital, en París, en Marsella, diferentes ciudades. Sirve conocer el futuro para que uno tenga una mejor gestión del presente, para que uno tenga también unos sueños de proyectar, para que uno tenga ganas de materializar cosas, para que uno genere proyectos, para que nos permita proyectar de otra manera nuestra nación, nuestro territorio, nuestras organizaciones, incluso la vida misma. Pues para eso nos la pasamos diciendo a dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Los filósofos griegos consideraban que el destino era una suerte de poder sobrenatural, del que nadie se podía salvar, ni siquiera los dioses, como el dios Hermes, dios de los viajeros. A la humanidad le preocupa el futuro y el destino porque la humanidad es tiempo, y por ser tiempo siempre está pensando su existencia entre el nacer y el morir. Ese nacer y el morir es: ¿qué puedo proyectar yo de lo que soy o de mi vida con respecto al tiempo que tengo en el futuro, el cual primero no existe, porque el futuro no existe en la medida en que no se ha dado? El futuro es un imaginario bajo el supuesto de que vamos a ser lo que hoy somos y digamos sobre la base de aquello que ya pasó, que se van repitiendo como determinados ciclos. En ese caso el ser humano se pregunta por el tiempo que le queda entre el hoy y la muerte, dentro de ese tiempo abierto que es entre el nacimiento y la muerte. Es decir, que unas personas estén destinadas a nacer en un barrio pobre, a repetir el ciclo de violencia de sus barrios, a repetir el ciclo de violencia de sus familias. Eso es parte también de una creación humana y una construcción humana. En ese caso, en la medida en que transformemos esas realidades, nos neguemos a ellas, rompamos con ellas o las destruyamos para construir cosas nuevas, se pueden crear nuevas posibilidades. El futuro, digamos que es una de las principales incógnitas que tenemos siempre por despejar, y es lo que permite que nosotros, digamos, no solo tengamos anhelos de llegar a una parte, sino que es el que permite que nosotros lleguemos de alguna manera a fabricar nuestro presente, a modificar acciones en el presente para que podamos tener, digamos, un mejor bienestar o unas sociedades con una proyección mucho mejor que la que lo tenemos ahora, pues. Hay algo que lleva al ser humano por el mundo haciendo caminos, siguiendo su corazón, su intuición y sus sueños. Y mi migración a Chile es en busca de una mejor calidad de vida.
y a través de los años he encontrado eso y además he encontrado también la valoración profesional, la estabilidad, la paz, la tranquilidad y por eso creo que hasta el momento he cumplido cabalmente con el sueño y las expectativas de trasladarlo a otro país a vivir. En cada construcción del ser es necesario apelar a que los deseos se hagan en tiempo presente, para que con el tiempo se hagan realidad. El futuro es todo aquello que se desconoce, aunque pronto estará presente y develará su misterio. La prospectiva es una disciplina que brinda herramientas para gestionar el futuro. Es una disciplina que se encarga de estudiar acciones del presente o direccionadores de cambios que estén pasando, de tendencias, de muchas cosas, para poder construir un futuro posible o múltiples futuros posibles, que es lo que la prospectiva llama futuribles. Entonces es una disciplina que se concentra básicamente en poder realizar esos estudios y apuntarle a algunos escenarios de futuro deseados. Estudiar el futuro o saber el futuro o construir el futuro es lo que jalona a una sociedad entera para que esté moviéndose como un motor de crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente, la idea de un futuro mejor no siempre es acertada. En algunos casos, las personas terminan haciendo realidad los sueños de otros, pero difícilmente los suyos. Por ejemplo, a comienzos del año 2000, nosotros veíamos que España se le abrió las puertas a los emigrantes porque habían muchos oficios en España que los mismos nacionales no querían realizar. Entonces apareció el emigrante como el salvavidas y con la recuperación española, porque ellos contribuyeron a través de sus oficios y trabajos a la recuperación española. Entonces esa fue una ola muy importante. Inclusive nosotros tenemos estadísticas donde normalmente se ha ido más proporción de Risaralda para Europa y específicamente para España que de risaraldenses para Estados Unidos. Ya estamos sobre el 60-40, el 60% de la población que ha migrado de Risaralda se ha ido para España, para Europa, y el otro 40% se ha ido para Estados Unidos. La parte más difícil, como cualquier migrante de clase media baja, y ni hablar a los migrantes de clase baja, fue el tema laboral. Yo llegué a una Barcelona que empezaba a transitar los primeros meses de la crisis mundial que hubo a partir de 2008. En España empieza a sentirse los efectos en 2010-2011, yo llego a finales de 2009, entonces evidentemente me costó mucho insertarme en el mercado laboral. Por eso repartí panfletos, hice encuestas y transité muchos trabajos precarios hasta que más o menos me pude estabilizar. Colombia ha sido el destino de muchos, pero también muchos colombianos han encontrado su destino en otros países del mundo y algunos otros ni siquiera han salido a buscarlo. En la ciudad de Dubái me encuentro viviendo hace 3 años y salí directamente desde Colombia. Salí a los 18 años porque tenía familiares, mis hermanas, ya habían viajado a Suiza, vivían acá. Entonces a los 18 años yo estaba estudiando psicología, pero pues quería como aprender otro idioma y me dieron la oportunidad de venir a Suiza a conocer y a poder estudiar ese idioma. Y en el transcurso pues del aprendizaje, me gustó mucho Suiza y me quedé acá y seguí haciendo como parte de mi recorrido profesional. Desde mi experiencia, yo vivo mucho mejor fuera de Colombia, tengo más paz, tengo más estabilidad laboral, tengo tranquilidad. Aquí hice mi familia, encontré un hombre maravilloso, un chileno con el que llevo casada ya hace 2 años. Y entonces mi experiencia particular me permite decir que sí, que estoy mucho mejor en Chile, que tengo todo lo que soñé, lo que busqué, lo que no encontré en mi país, lo tengo acá. Escogí Emiratos Árabes porque ofrecen bastantes facilidades para el tema laboral, como la visa de trabajo, estar legal,
algunas facilidades como que te dan un tiquete cuando cumples el año de una empresa y ese tipo de cosas, entonces me gustó mucho, además de que puedes aprender sobre muchas culturas. Cuando yo llegué pues a Suiza no habían muchos latinos, la verdad, hablar español era extremadamente raro, el color de piel también, la gente le gusta bastante lo que es la cultura latina porque creen pues que nosotros siempre estamos riendo, bailando, bebiendo, o sea, les gusta mucho como ese lado latino y era muy atractivo en la época. Ahora hay mucha migración latina y me sorprendió bastante cuando regresé. Yo regresé acá en el 2018 y había, pues, se habla español en todas partes, se escucha el portugués en todas partes de Brasil. Entonces, ahora como que sí, se siente un poco más la tensión de la migración de la parte de América Latina hacia estos países. Toda América es expulsora. Lo que ha hecho es simplemente a través de unas situaciones mediante las cuales no le puede brindar a la población lo que necesita mínimamente para sobrevivir, pues el papel que ha hecho es forjar un montón de gente que busca en el exterior esas oportunidades que le permitan en un momento dado satisfacer las necesidades básicas de él y de su entorno familiar. Hablemos de las olas migratorias de Colombia. Colombia sí es un país básicamente de expulsión y podemos hablar básicamente de tres olas grandes, masivas, enormes. La primera gran ola se dio a los Estados Unidos en los años 60 y 70, en donde muchas personas de estratos medios y bajos trataron de encontrar una oportunidad como obreros en un país en plena expansión después de estamos hablando después de la posguerra, en plena Guerra Fría, digámoslo así. Una segunda ola migratoria, en mi concepto, la más grande de la historia de Colombia, se dio a Venezuela en los años 80, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y donde también había una gran época de bonanza petrolera y demandaron miles de personas de Colombia. Y podríamos decir que Venezuela es un país muy receptor de colombianos en esa época. Hubo una tercera ola migratoria que fue a finales del siglo XX, en donde encontramos en España una gran oportunidad. España se convertía en un país que pasó de ser el país más atrasado de Europa. Cuando se conformó la Unión Europea le dio miles de millones de euros a la Unión Europea, a España, para que se desarrollara. Entonces, necesitaba también mano de obra calificada y no calificada, y muchos colombianos se fueron para allá. Podríamos hablar de unos 400 o 500 mil colombianos. Somos la cuarta nación con mayor número de colombianos. La primera, los marroquíes, por su frontera marítima, están los rumanos, están los ecuatorianos y en cuarto lugar estamos los colombianos. En el destino existen unos puntos cruciales o momentos mágicos que conectan una tierra soñada con el destino del viajero. Es el lugar donde se cumplen los sueños o simplemente se encuentra un hogar para realizarse como persona. Habían pasado más o menos unos 10 años cuando decidí irme a España, 10 años de vida profesional, y me voy porque surge una invitación de una asociación española. Me invitan a la cuarta muestra de pintores iberoamericanos, allí en el Mediterráneo. Entonces eso es en Castellón de la Plana, exactamente. Y entonces viajo allí por primera vez en el año 97. Pues aquí, digamos que no me había ido bien, no me había ido mal, digo, pero pues aparecen las oportunidades y en un mundo tan complicado, pues que se den, maravilloso, que aprovecharlas, y eso fue lo que se hizo, y a partir de esa primera experiencia, pues todo fue bueno. Yo vivo muy agradecido de la aceptación que ha tenido mi trabajo en España y en Europa, porque es que además por España pasa medio mundo y más, por ser un país tan turístico, y además que he tenido la oportunidad de hacer grandes exposiciones como la que hice en un castillo medieval, en el castillo de Peñíscola en el año 2002,
que fue una de las exposiciones más visitadas que haya tenido, y entonces de ahí la cantidad de gente que uno conoce desde Rusia, Japón, por Canadá, por todo lado, visitantes, es una maravilla. Por ejemplo, el departamento de Risaralda tiene en estos momentos el segundo municipio más grande del departamento fuera del país. Tenemos más de 200.000 personas de Risaralda fuera del país. El primer municipio en población es Pereira, el segundo es Dos Quebradas, y Dos Quebradas tiene 165.000, 170.000 habitantes. Nosotros tenemos más de 200.000 fuera del país. Es decir, el segundo municipio del departamento de Risaralda está fuera del país. Entonces, vaya usted a pensar, por de ahí vienen 500 millones, de 500 a 525 millones de dólares anuales que envían, que eso es 1.6, 1.7 billones de pesos, que es mucho más que el presupuesto del departamento y el presupuesto del municipio de Pereira. Bueno, hay familias que viven definitivamente de las remesas. Las remesas constituyen su fuente básica y en ocasiones única de ingresos. Hace unos 6, 7 años se hizo una tesis de grado en la tecnológica, evaluando el significado de las remesas para los estudiantes, y por encima del 20% de estudiantes encuestados que manifestaban que de no haber sido por las remesas no podrían estar estudiando en la UTP, y eso se repetía en muchos establecimientos. Ser profesional, la educación siempre es como una carta de presentación que te abre muchas puertas, y en Chile no fue la excepción, y también es uno enfrentarse a una reputación internacional que tiene Colombia, que no es muy favorecedora por el tema de la droga, por el tema de Pablo Escobar. Entonces, como que la educación también te ayuda a abrir esa puerta y a derribar esos muros que hemos sembrado de mala fama a nivel internacional. Y como receptor, pues se ha convertido en un país que ante la precariedad de otros, como en el caso de Venezuela, la precariedad de Colombia para ellos es el cielo. Ejemplo, te voy a decir lo siguiente: un dólar en Colombia vale hoy 3.600 pesos. Listo. Un venezolano viene a Colombia y trabaja por un mínimo. Con ese mínimo tenga la posibilidad que puede en un momento dado comprar $50. Esos $50 los manda para Venezuela, y en Venezuela son esos $50, multiplíquelo por 6 millones de bolívares que vale el dólar. Eso implica que tienes allá una fortuna. Aquí o allá, ese destino que lleva al ser humano al límite entre lo emocional y lo físico, con el único propósito de seguir caminando con los pies bien puestos en esta tierra. Todos mis afectos seguían aquí, casi que conmigo viajaba pues todo el sentimiento colombiano, toda la obra, y era importante todo lo que se seguía haciendo allí, pero digamos que mi país seguía siendo Colombia, y donde estaban pues mis raíces además muy profundas, ¿no? Es, digamos, lo que hizo que mantuviese todo el tiempo de un lado, de España, de aquí a España y de España a Colombia. Extraño mucho la comida, disfrutar de una buena bandeja paisa, de un tamal, de ese ambiente familiar que se da en Colombia. Extraño los paisajes, los cafetales, con lo que crecí, con esos escenarios verdes que crecí. Y extraño muchísimo, yo creo que es una de las cosas que más extraño, es la amabilidad de la gente, la cercanía, la afabilidad, que es algo que no se da, no es una característica muy común de los chilenos. Y nunca se deja de extrañar, por ejemplo, el participar de una fecha especial, de un cumpleaños, de la Navidad, que se celebra tan distinto en Colombia, que es tan colorida, tan alegre, tan divertida. Esas son cosas que se extrañan muchísimo, y que uno intenta con la distancia, que a pesar que los kilómetros no se enfríen esas relaciones familiares. Cuando yo viajo a determinados lugares, trato de buscar libros que narren historias, determinados aspectos laterales, no tan directos a veces, sobre esos lugares, esas ciudades,
Y Barcelona Inconclusa va un poco desde ese lado, y en mi afán de empezar a investigar sobre Barcelona no había encontrado un libro así. Encontré muchos libros geniales, sigo encontrando libros geniales de escritores y escritoras sobre Barcelona, pero no un libro que recopile el tipo de crónica que yo intenté hacer en Barcelona Inconclusa. Eso fue un motivo por el que me pareció apropiado hacer un libro como el que hice. Ese gesto de apropiación que hice sobre la ciudad como migrante fue fundamental. No regresaría porque acá tengo trabajo, tengo paz, tengo amor, tengo tranquilidad. A pesar de no tener mi familia, también sé que este es mi proyecto de vida particular y por eso no renuncio a él. Añoro muchas cosas de mi infancia, muchos olores y sabores de la casa materna, y sobre todo lo que más extraño son los encuentros humanos, los amigos, las amigas, la familia en general. Aquí en Irlanda, en mi casa todavía se habla español, y se habla un español muy criollo, a través de las redes sociales, a través de los medios, y por supuesto, algo que nunca pensé también, yo voy por las calles de Irlanda diciendo a mucho orgullo que soy colombiano y que somos mucho más que lo que la gente piensa. La expresión Caminos Humanos, soñamos a través del mundo, para mí representa lo que de alguna manera nos ha tocado vivir a las personas que hemos migrado del país en busca de sueños y de mejores oportunidades. Es andar con una maleta llena de expectativas, de anhelos, pero también de muchos temores por no saber a qué te vas a enfrentar y si va a funcionar, o saber si fue o no la mejor decisión. Entonces es eso, es llevar un poco de la cultura colombiana a todos los rincones del planeta en ese gran camino que nos hacemos los colombianos cuando salimos de nuestro país para tratar de tener una mejor calidad de vida.